Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. El número 14. Vamos a continuar en este recorrido. Versículo número 20, llegamos el viernes anterior y hoy vamos a estar leyendo versículo 21, 22 y 23. Dice la Escritura, versículo número 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te has o te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Recuerdo que el Evangelio de Juan presenta la persona de Jesús como Dios, y el objetivo es que al poder presentarlo de esta manera, al creer en Él, tengamos vida en su nombre. Y obviamente está hablando de la vida eterna, no la vida que usted y yo ya tenemos, sino está hablando de la vida eterna, que es la vida espiritual. Creer en Jesús no como que Él existió solamente, sino creer en la persona de Él como Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, que fue el Cordero de Dios, que quitó y quita el pecado del mundo. Todos esos aspectos de ver a Jesús como el ungido, como el Cristo, es lo que realmente puede dar vida eterna a cualquier ser humano que crea en Él, no importando la nacionalidad, la época en que haya vivido, no importando la edad o el grado de educación que tenga. Si creemos en Jesús como Dios, como el Cordero de Dios, vamos a tener vida eterna en nosotros. Es lo más importante que en esta vida podemos tener. No importa qué hayamos alcanzado o qué no hayamos alcanzado, si al final de nuestra carrera terrenal no tenemos la vida eterna, perdimos la marca, nos equivocamos grandemente, diría yo, nuestra vida, no importa qué hayamos hecho, fue un fracaso. Pero si tenemos la vida eterna, si llegamos realmente a alcanzar la vida eterna en cada uno de nosotros, entonces logramos el objetivo más grande, y es verdad porque la palabra así lo dice y su palabra es verdad. Cuando el Señor está hablando esto, es muy importante que usted y yo recordemos que está a horas de la agonía más grande que Él iba a tener. Estamos viendo a un hombre, usando esto entre comillas, que está y sabe que está a punto de ser castigado, burlado, al grado golpeado, torturado, porque fue una tortura realmente la que pasó en la cruz del Calvario. Antes de todo eso, despreciado, y en medio de todo esto Él se encarga de poder dejar bases a sus discípulos sobre lo que era el evangelio que ellos iban a tener que proclamar más adelante. Dice en el verso 20 entonces, o verso 21, dice:
el que tiene mis mandamientos y los guarda. Recalcando lo que previamente había dicho en el versículo 15, cuando Juan, que escribe el libro, dice que el Señor dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Claro, conciso, directo, no necesita mucha explicación esta frase. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En el versículo 15 dejó claro esa expresión. Día domingo le compartía yo de que el poder guardar la doctrina cristiana es importante. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina es la enseñanza, sinónimo de mandamientos. Si amamos a Dios, vamos a guardar la doctrina cristiana. Lo que la Biblia nos dice que agrada a Dios. Y ese es el centro de lo que el Señor está hablando en este momento. Efesios 5, del versículo 1 al 10, yo le leo y si usted quiere buscarlo conmigo, pues muy bien, dice de esta manera. Sed pues imitadores de Dios, y note la expresión que Pablo pone, dice, como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y comienza a poner aspectos de la doctrina cristiana. Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe, recalca, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y dice, examinando lo que agrada al Señor. Cuando dice que estas características, que en cierto sentido son obras de la carne también, y pecados, ni siquiera se mencionen entre vosotros, no quiere decir que nosotros no vamos a mencionar la palabra impureza o inmoralidad o avaricia, es parte del lenguaje. Lo que está diciendo es que no se diga de vosotros que vosotros sois inmorales, que vosotros sois avaros, que vosotros sois, en este caso, son las dos cosas que pone, o impuros. A eso se está refiriendo. Que no sea nuestro estilo de vida, ni tampoco dice más adelante en estas cosas, dice, ni obscenos, ni necios, ni groserías. A veces sorprende cómo aún ministros o líderes, al ignorar estas cosas, no hay un patrón de conducta que seguir, y podemos ser groseros, mal hablados, impuros. Si yo no tengo una luz que me guíe, voy a andar en tinieblas. Si no tengo, hermanos, una guía de conducta, entonces yo voy a hacer como bien me parezca. Pero la Biblia, la doctrina cristiana me manda a mí que dice que esas cosas deben ser quitadas de nuestra vida. Fácil, jamás. Sencillo, no. Pero, but that's the challenge. Pero es el objetivo. And we're going to have to work hard. Vamos a tener que trabajar duro sobre eso para que eso sea quitado de nuestra vida.
Y tenemos dos opciones. Una, no quitarla y que Dios no se agrade de nosotros. O esforzarnos en el poder del Espíritu Santo, y aclaro, en el poder del Espíritu Santo, y que podamos ser imitadores de Dios y caigamos en la categoría, como dice aquí, de ser hijos e hijas amadas. Por eso dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. No podemos negar, Dios no va a cambiar. Dios es inmutable, que no cambia. Él fue, es y será santo todo el tiempo. Y lo que Él está haciendo en nosotros es un llamado y nos da las herramientas para poder lograr, al imitar esa conducta, llegar a santificar nuestra vida. Entonces, Jesús es claro en esto, es base del Evangelio. Lo dijo en el 15, lo repite una vez más en el 21, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es un, como dice en inglés, that's a non-negotiable statement. Es una declaración que no se puede negociar. Depende cómo te sientas, depende de qué gente te rodee. No lo dice así, simplemente, si me amáis, guardad mis mandamientos. No sé si usted en algún momento se sorprende y hasta podemos asustarnos del grado de maldad que el mundo está escalando, donde ya no hay vergüenza, ya no hay respeto, donde cada vez la libertad se torna aún más y más desafiante al concepto de autoridad social, autoridad moral. Cada vez como que el mundo va creciendo más en un desenfreno. Y en algún momento, le digo, uno se sorprende y puede hasta asustarse y llega a decir, caray, ¿hasta dónde iremos a parar? Eso no debe en algún momento de asustarnos, porque fíjese de que hubieron pueblos en el pasado, y le voy a mencionar uno que es quizás el más famoso, Sodoma y Gomorra, que llegaron a colmar la paciencia de Dios. Y para que un pueblo llegue a colmar la paciencia de Dios, tiene que ser realmente malo, hermano. Pero llegaron a colmar la paciencia de Dios, que tuvo que destruirlos. O en el caso de cuando el profeta Jonás es enviado a Nínive, porque según se estudia, los patrones de conducta de Nínive era una sociedad sanguinaria, inmoral, depravada. Por eso fue el decreto de Dios, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida, porque habían llegado al límite de la paciencia de Dios. Por lo sorprendido que estemos todavía viviendo nosotros donde vivimos, fíjese que le podría decir, y usted seguramente lo sabe, pero hay países y territorios mucho más perdidos que lo que nosotros podemos ver en estas ciudades. Muchísimo más perdidos. Ahora, una de las labores, como un paréntesis, de la iglesia es que dice que somos la sal de la tierra, y la sal, en cierto sentido, preserva para que esa maldad no se acrecente más y más. Pero le digo esto porque no importa en qué generación estemos y la que nos haya tocado vivir. No importa que nos rodee, no podemos negociar lo que aquí está diciendo en el verso 15 y el verso 21. Si amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Eso no es negociable. En cualquier sociedad que estemos, cualquier edad que tengamos, la meta de todo cristiano es anhelar ser un hijo amado que guarde los mandamientos. Por eso dice ahí en el libro de Efesios que todas esas cosas no se digan de vosotros, que no se mencionen entre vosotros, que no tengamos esos patrones de conducta y los aceptemos como normales y digamos, bueno, quizás Dios va a hacer una excepción en este tiempo. No, Dios nunca cambia. Y en medio de cualquier
generación perdida. A través de su Espíritu Santo, Él puede darnos la capacidad de mantener nuestra vida apartada para Él. Debemos creerlo y debemos anhelarlo y debemos constantemente de buscarlo. Si me amáis, guardad o guardaréis mis mandamientos. ¿Cuántos decimos amén, Señor? Yo, aunque es difícil, pero acepto tu palabra, Señor. Y voy a proyectarme a eso. Versos 22 y 23 dice que Judas, no el malo, dice ahí, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado? Que no te manifestarás más al mundo. Y algo que yo le decía el viernes anterior es curioso que no hay ningún récord que después de que Jesús resucita se haya manifestado al mundo, sino que se manifestó única y exclusivamente a los creyentes. Ya al mundo ya no se manifestó. Aun cuando está ministrando con un cuerpo glorificado durante 40 días, presentándole a los discípulos la realidad de la resurrección, se le presentaba a los discípulos, pero no hay un récord que diga se presentó otra vez a las multitudes, porque ya el tiempo de la manifestación visible como el Dios encarnado había terminado. Y ahora la manifestación iba a ser única y exclusivamente a la iglesia, o en este caso, pues a los discípulos. En el versículo 19 dice ahí que el Señor expresa, dice, el mundo, dice, no me verá más. Es decir, basado en eso es que más adelante cuando Judas le pregunta y le dice, ¿por qué ya no te manifestarás al mundo? Es porque él ya había dicho que la etapa de la manifestación de él encarnado al mundo había terminado. Ya la manifestación había concluido. Por eso, y le menciono esto porque es algo muy actual también. Por eso, recalco, por eso, aquellos que dicen que son la manifestación encarnada de Jesús son herejes. Porque Jesús ya no se iba a manifestar de esa manera. Y el día de hoy usted va a encontrar en diferentes lugares, en Rusia, en Brasil, si no estoy mal yo, en Corea, personas que dicen que son la manifestación de Jesús, Jesús encarnado una vez más. Eso no es más que una herejía y hasta una blasfemia al Señor, a la persona de Jesús. Él dejó claro que ya no se manifestaría más al mundo. Ahora Dios se ha manifestado a través de su Santo Espíritu. A través del Espíritu Santo, nosotros, cada uno de nosotros, pero también como conjunto, todos nosotros somos morada de Dios. Eso lo dice la Biblia. ¿Cómo puedo yo entender eso? Ya yo he llegado a esta comprensión. Hay cosas que no voy a entender completamente con mi mente limitada de Dios. Sin embargo, eso no hace a Dios más pequeño. Dios sigue siendo grande, mucho más grande que mi comprensión. Como cantaba el hermano Gabriel, decía en ese canto que los caminos de Dios es difícil comprenderlo, pero Dios es Dios. Y Dios nos sorprende. Y Dios hace como Él quiere hacer. Y en este caso, a través de su Espíritu Santo, nosotros somos juntos un templo que Dios está haciendo. En el libro de Efesios, o la carta a los Efesios, capítulo 2, versos 19 al 22, dice, así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, es decir, la piedra principal, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Hay algo que está pasando con la iglesia de Cristo, del cual usted y yo somos parte, y estamos siendo trabajados por el Espíritu de Dios para hacer un templo de Dios.
¿Cómo es eso, pastor? Mire, si me pregunta a mí, ¿usted lo entiende? Le voy a decir, no lo entiendo. ¿Cómo es que Dios, que está en todo lugar, pueda venir y pueda decir que en la iglesia o su iglesia va a ser el templo de Dios? No lo puede comprender mi mente, pero si la Biblia lo dice, es una realidad. ¿Cómo está pasando? Estoy seguro que un día quizás entenderemos cómo es que Dios lo trabajó. Tampoco es que no pueda yo, en cierto sentido, tener mis propias deducciones al respecto. Claro que sí, como usted las tiene, pero que yo venga y con una solvencia total le diga esto y esto y esto está pasando, no me atrevo a decirlo porque es tan grande eso. El mismo apóstol Pablo, hermano, llegó a esa comprensión y dice, ¿quién va a conocer la mente de Dios? Pablo hablaba ciertas cosas que luego el apóstol Pedro decía. Las cosas que Pablo habla son difíciles de comprender. Dice, y los insensatos y los indoctos tuercen, como tuercen toda la escritura. Entonces yo no quiero ser uno de esos que se atreven a decir esto es así, 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 y son cosas que ni ellos comprenden. Hay cosas que no comprendemos. ¿Cómo es que Dios está haciendo de todos nosotros un edificio donde Él está haciendo morada? Yo no sé cómo eso está pasando, pero que está pasando porque la Biblia lo dice, seguramente está pasando. Y que yo quiero ser parte de esa morada, seguro que queremos ser parte de esa morada, que está haciendo Dios en el Espíritu. Este es algo que está claro en la palabra. En 1 Corintios 3, del versículo 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Mire, ya solo con eso le pongo una pequeña incógnita para que usted piense. El Espíritu de Dios dice la Biblia que habita en usted. ¿Cuántos creemos que eso es así porque la Biblia lo dice? ¿En dónde está? En nuestro corazón, dice. ¿Cómo está en su corazón? Cuando habla que está en su corazón, ¿está hablando de el músculo? ¿Qué pasa entonces que a una persona que aceptó al Señor, llegó el Espíritu y habitó en el músculo y luego tuvo un trasplante del corazón? ¿Se mudó el Espíritu de casa? Dice, cuando habla de corazón está hablando de la esencia interna. ¿Dónde queda eso dentro de nosotros? Son cosas que en algún momento uno puede decir, no sé, no sé. Pero que la palabra de Dios lo dice, ahí está. De la misma manera es el principio. Sois templo del Espíritu Santo de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Y mire, Dios Espíritu es de la misma esencia de Dios Padre. Y cuando Salomón está edificando un templo y lo está dedicando a Dios, dice el Señor, yo soy el Dios creador del cielo y de la tierra. ¿Acaso me haréis una casa para que yo habite en él? Y obviamente el templo era mucho más grande que nosotros. Y ahora en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo eso pasa? No sé, pero la Biblia dice que así es. Al grado que dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Y en el capítulo 6, verso 19 de 1 Corintios dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mire esa declaración o ese statement, no sois vuestros. Por eso debemos de reconocer que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Cualquiera de nosotros, yo soy el primero que pongo en la lista, que pueda llegar a esa conclusión de decirle, Señor, reconozco que me has salvado para obedecerte y quiero vivir una vida de obediencia. Y si escalamos en eso, hermano, mucho mejor que sacarse la lotería. 2 Corintios 6, 16 dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y para concluir este concepto, vea conmigo, recuerde, si usted quiere se lo leo, Apocalipsis 3:12, cuando está hablando el Señor a una de las iglesias, dice,
al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Es decir, que el que llegue a alcanzar esa calidad de obediencia, dice, lo haré una columna en el templo de mi Dios. Y dice, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y un nombre nuevo. Es decir, que una de las bendiciones que pone en Apocalipsis es que dice que nos hará una columna en el templo de mi Dios. ¿Cómo es ese templo? Es una construcción espiritual. Toda construcción tiene partes, tiene un montón de partes, pero hay partes importantes. Lo que está diciendo ahí es, al que venza le voy a dar un lugar importante en la estructura espiritual. Por eso, hermano, mire, vale la pena pelear la batalla de la fe. Porque como lo he dicho antes, van a haber diferentes escalas y rangos. Porque si cuando el Señor venga, todos nos vamos, y si nos morimos, todos resucitamos y todos salvos, puestos en un mismo lugar, eso no es así, no es lo que la palabra de Dios enseña. Pero cuando usted se esfuerza, le pide al Señor, porque fíjese que esa es la gran lucha. La gran lucha no es que vayamos a conseguir nosotros la vida de obediencia porque nosotros nos esforzamos. La gran lucha es que nos rindamos a que Dios nos ayude. Que demos el primer paso, es todo lo que Dios dice. Mira, da el primer paso, de allí voy a poner el querer y el hacer para tu consagración. Pero reconócelo. O sea, da el primer paso, dile, Señor, yo no puedo, pero ¿sabes qué? Voy a depender de ti. Todos los días voy a encomendar mi vida a ti. Todas las noches voy a venir y te voy a decir, Señor, recuérdate que te necesito, Señor. Y si despierto no te hago caso, Señor, dormido ministrame, Señor, y cámbiame. Le decía a los hermanos y le repito esto, cuando a uno le dan un suplemento vitamínico, cuando le dan vitamina, no le dice el doctor, aquí está la vitamina que usted necesita, sea cual sea, C, B12, lo que sea. No le dice a usted, aquí está y tómese todo el bote a ver cómo le va a caer bien. ¿Qué le dicen a uno? Tómese una, tómese dos y mucho. Todos los días. Y conforme el tiempo pasa, usted se va dando cuenta de los resultados. Cuando yo vengo y esta semana, el lunes le digo, Señor, voy a iniciar una semana, sin ti no puedo. Ayúdame, Señor, dame gracia, dame sabiduría, pon las palabras que tengo que decir hoy, ayúdame aún a desempeñar mi trabajo, Señor, aunque tengo mucha experiencia según yo, pero sin ti no puedo. Lo voy a hacer. Vamos creando un hábito de dependencia en Dios. Hermano, yo ya estoy viejo, me considero que ya no estoy joven. Pero a veces yo me hablo a mí mismo y digo, si yo hubiera llegado a concebir esto 10 años atrás, de saber que aunque ya tenga más experiencia, aunque tenga más conocimiento, o sea, lo que tenga, tengo que depender total y absolutamente de Dios. Total y absolutamente de Dios. Porque el Señor fue claro, dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces cuando nosotros nos proyectamos a eso y le decimos, Señor, ayúdame, tú me conoces, sabes quién soy, Señor, pero tu palabra dice que tú puedes hacer la obra en mí, Señor, yo me pongo en tus manos y voy a pelear las batallas que están adelante, Señor, sé que tú me vas a dar la fuerza. ¿O usted cree que los héroes de la fe que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos están ahí porque ellos por hombres o por mujeres meramente por sí mismos eran buenísimos? No, lo que pasa es que le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Simplemente le creyeron a Dios. El problema que nosotros tenemos es que le medio creemos a Dios. Y cuando vienen las situaciones que creemos que ahí nosotros podemos, nosotros mismos cometemos los errores. Y nos soltamos de la mano de Dios y nos vamos en nuestras propias fuerzas. Pero si en todo, como dice la palabra, en todos tus caminos reconócele, Proverbios capítulo 3, y Él te ayudará, iríamos siempre de triunfo en triunfo. A aquellos que podamos aceptar eso, ese reto y vivir conforme a ese patrón, podemos llegar, dice, a tener un lugar
importante en el templo de Dios. Imagínense aquellos que realmente le creyeron a Dios. Esos van a ser columnas y quizás van a ser columnas de la entrada, hermano. Y van a haber otros, espero yo no ser uno de esos, que van a estar allá en la esquina del basement, hermano. Ah, pero somos templo de Dios. Sí, pero hay lugares, según lo dice, al que venza le haré una columna en el templo de mi Dios. Es decir, está hablando de los lugares de privilegio que nos esperan. Versículo 24. Léalo conmigo y dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís, dice, no es mía, sino que el Padre me la dio. Ahora, el versículo 24 recalca algo que yo quisiera que usted fuera conmigo, o si no, se lo leo en 1 de Pedro capítulo 1. Porque dice el verso 24 que el que no le ama no guarda las palabras de Dios. Hermano, lo importante del evangelio es realmente poner en práctica la doctrina cristiana. Recalco, la doctrina cristiana. Es poner en práctica la doctrina cristiana. Si la doctrina cristiana me dice que no se mencionen dentro de vosotros que sois groseros, porque lo leímos, y yo soy grosero o grosera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar mi grosería y comenzar a cambiar. Si soy mal hablado, porque luego dice cosas semejantes, soy mal hablado y dice que esas cosas ni se mencionen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comenzar a trabajar mi lenguaje. Porque sé la doctrina, pero el punto es ponerla en práctica. Por eso en 1 de Pedro habla y dice, versículo 13 del capítulo 1. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento, lo que sabéis, hacedlo. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Y luego dice, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis, eso es, no os adaptéis, no seáis iguales a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amada iglesia, mire, le voy a decir algo. El alcanzar ese nivel de santidad no crea que es, ay, sí, muy santo, ahí hasta el caminadito, ¿verdad? No es esa es una errónea comprensión o una errónea imagen de la santidad. La santidad es una actitud interna que obviamente se va a manifestar en nuestro ser exterior. Pero es una actitud de victoria. Es una actitud de fuerza. Es una actitud de agarrar el carácter de Dios y de ir pareciéndonos a Dios. Y la promesa que está ahí dice, sed santos, porque yo soy santo. Es decir, que la palabra nos marca muy bien y una vez más es algo que no se puede negociar. En medio de cualquier generación que nos haya tocado vivir, yo no sé los detalles que se manejen alrededor de su trabajo. Posiblemente en su trabajo se maneja un ambiente difícil. Quizás, no sé, qué clase de música está alrededor de su trabajo, qué clase de bromas están alrededor de su trabajo, qué clase de indirectas o de retos le lanzan alrededor de su trabajo, qué clase de tentaciones están alrededor de su trabajo. No lo sé, usted lo sabe. Pero a cada uno de nosotros hoy la palabra de Dios nos dice indiscutiblemente de dónde nos movamos, independientemente de dónde nos movamos, Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Tu meta, tu compromiso es lograr ese deseo de que seamos santos. Y dice que no nos adaptemos a los deseos que antes teníamos.
Eso es poner en práctica la doctrina cristiana. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la palabra es clara. Si amamos a Dios, y estoy seguro que usted ama a Dios. Si amamos a Dios, ¿qué dice la Biblia? Guardad sus mandamientos. No dice, díganselo cantando, o díganselo en un poema, o escríbanle un verso, ¿verdad? O publíquenlo en Facebook. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sed imitador de Dios. That's the challenge. Ese es el reto. Si yo le amo, voy a guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el llamado y la promesa es ser santo como Él es santo. Entonces déjeme concluir. Y el versículos 25 y 26, los voy a concluir con esto, aunque son parte quizás de algo muy importante sin duda. Dice, estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Hermano, y cuando yo sigo viendo esto y cómo trabaja la Trinidad, es algo que no se puede comprender, tan maravilloso y tan grande que va más allá de nuestro entendimiento. Aquí está Jesús hablando que es Dios, a Dios Padre que es Dios, que iba a enviar al Espíritu Santo que es Dios. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En base a esto, fíjese que estos versículos señalan la función que el Espíritu Santo tendría en los 12 apóstoles, y Pablo incluido también, y aquellos discípulos, entre ellos Lucas, por ejemplo, que ellos tendrían la iluminación para poder escribir lo que Jesús les había dicho. Dice, cuando el Consolador venga, os recordará todo lo que os he dicho. Usted se da cuenta que escribieron 4 evangelios, y los 4 evangelios, ninguno de ellos se contradice en sí mismo. ¿Quién cree usted que fue el que hizo ese milagro que no hubiera contradicción entre ellos? Y que la Biblia en sí, desde Génesis hasta el Apocalipsis, los profetas, los salmos, los proverbios, tengan una misma meta, toda. Simplemente fue el Espíritu Santo. Por eso, cuando habla acerca de la inspiración y de la inerrancia de las Escrituras, la Biblia dice, 1 Timoteo 3, 16, 17, dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Póngale esas palabras, eso es ser santo, perfecto y equipado para toda buena obra. Es decir, santo no es nada más que tengamos la carita de que yo no fui. Santo es perfecto y equipado para toda buena obra. Ser imitador de Dios. Dice que toda la palabra fue inspirada por Dios y nos puede reprender y corregir. Segunda Pedro 1, 20 y 21 dice, pero ante todo sabe esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Milagro tan grande es que los apóstoles, sin duda alguna, el Espíritu Santo les recordó de una u otra manera las cosas y pudieron escribirla de la manera correcta y escribir lo que Jesús había dicho. Fíjese que eso es un milagro de por sí. Le pregunto, voy a usar esto. ¿Cuántos de aquí se recuerdan, por ejemplo, en detalle y la conversación que tuvieron hace unos 15 días con alguna persona? Ahora imagínense ellos, 3 años de enseñanzas y de palabras. ¿Pudieron decirlas sin ninguna contradicción? Fue el cumplimiento de lo que el Señor les decía. Cuando el Espíritu Santo venga, les va a recordar todo lo que ustedes van a tener que escribir. Para que en los años que hoy estamos viviendo, nosotros tengamos la confianza en la palabra de Dios, que es verdadera. Y como una extensión, denle un aplauso al Señor, porque yo creo que lo merece sobre eso, hermano. Como una extensión
a nosotros no somos parte de esos 12 o de esos discípulos que escribieron la palabra. Pero como una extensión para este tiempo, sepa usted que ese mismo milagro se puede manifestar en situaciones que usted y yo vamos a necesitar el auxilio del Espíritu Santo. Donde Él nos va a recordar qué es lo que debemos decir. Nos va a recordar la palabra quizás en un momento de lucha espiritual para que apliquemos y hablemos la palabra y esa palabra nos haga vencedores en medio de tentación, problema o conflicto que haya por delante. En extensión, el Espíritu Santo nos recuerda lo que está escrito para poder guardar los mandamientos de Dios y para que nosotros podamos ser hijos amados. Creo que el mensaje hoy, que quiero dejarlo y resumirlo, es, hermano, esforcémonos juntos por guardar los mandamientos. Esfuércese. Es la manifestación de que amamos a Dios, si guardamos los mandamientos. Amén. Pongámonos de pie, por favor, hoy.